La obra bullía con el caos controlado propio de un proyecto multimillonario. Las vigas de acero se elevaban como plegarias metálicas hacia el cielo de Lagos, mientras las hormigoneras batían sus ofrendas grises a los dioses del progreso. No se trataba de una obra cualquiera, sino de la futura sede de Apex Industries, el conglomerado tecnológico que había revolucionado las telecomunicaciones africanas y convertido a su fundador, Alexander Whitmore, en uno de los hombres más ricos del continente. Alexander se ajustó su traje Brioni de $4,000 al salir de su Rolls-Royce Cullinan, cuyo precio de $450,000 se apreciaba en cada curva. Sus zapatos de cuero italiano, que valían más de lo que la mayoría de los residentes de Lagos ganaban en 6 meses, crujían contra los caminos de grava temporales dispuestos para las inspecciones VIP. Hoy era un día crucial. La última visita antes de la ceremonia oficial de inauguración que se retransmitiría en directo por toda África. El sol de la mañana se reflejaba en su reloj Patek Philippe de platino, un reloj de $180,000 que había pertenecido a un magnate bancario suizo. Todo en Alexander Whitmore transmitía precisión, poder y el tipo de riqueza que movía los mercados con una conversación susurrada. Su presencia inspiraba respeto a las docenas de ingenieros, arquitectos y funcionarios gubernamentales que se habían reunido para esta importante inspección. Si crees en los ángeles de la guarda que aparecen cuando más los necesitamos, pulsa el botón de suscribirse, porque lo que sucederá a continuación demostrará que la salvación a veces llega de los lugares más inesperados. La mañana que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar. Los sistemas eléctricos representaban la joya de la corona del proyecto, redes de fibra óptica que conectarían 3 países de África Occidental, enlaces ascendentes por satélite capaces de manejar terabytes de datos y sistemas de energía de respaldo diseñados para mantener Lagos conectada, incluso durante los peores fallos de infraestructura. Los ingenieros alemanes habían pasado 18 meses diseñando estos sistemas. Solo la instalación había costado $67 millones. Alexander caminaba con determinación hacia el centro eléctrico principal, seguido por su séquito como sombras caras. Los miembros de la junta directiva sostenían tabletas en las que se mostraban las previsiones trimestrales. Los ministros del gobierno vestían sus mejores túnicas Agbada, conscientes de que su futuro político estaba ligado al éxito de este proyecto. Los inversores internacionales habían volado desde Londres, Nueva York y Dubái, y su patrimonio neto combinado superaba el PIB de pequeños países. Los paneles eléctricos tenían 3,5 metros de altura y sus superficies brillaban con precisión industrial. Miles de cables de colores serpenteaban por conductos como arterias tecnológicas. Las señales de advertencia en inglés, yoruba y hausa proclamaban lo obvio: peligro, alto voltaje, solo personal autorizado. Pero para Alexander, estos paneles representaban más que una infraestructura eléctrica, simbolizaban la independencia tecnológica de África. Ninguno de ellos se fijó en la figura acurrucada cerca de la valla perimetral de la obra. Sarah Johnson había sido invisible para la ciudad durante 3 años. Su abrigo marrón raído, que quizá en otro tiempo había sido azul marino, colgaba de su delgado cuerpo como un sudario. La tela se mantenía unida más por la suciedad acumulada que por sus hilos originales, y el olor que la rodeaba era una compleja sinfonía de supervivencia urbana, carne humana sin lavar marinada en sus propios aceites durante semanas, orina rancia que había empapado cada fibra y se había convertido en parte de la estructura molecular de la prenda, partículas de comida podrida atrapadas en el pelo enmarañado que fermentaba con el calor de Lagos, aceite de motor tan incrustado en la piel que parecía permanente y,
Debajo de todo eso, algo dulcemente rancio que provocaba un reflejo primario de repugnancia. Su bolsa de plástico negra contenía todo lo que poseía: una botella de agua agrietada, una novela de bolsillo rota a la que le faltaban páginas, una fotografía de su familia tan dañada por el agua que apenas se veían los rostros, y un pequeño kit de herramientas envuelto en un paño aceitoso, vestigios de la ingeniera eléctrica que había sido antes de que las facturas médicas y las circunstancias le arrebataran todo, excepto los conocimientos que aún vivían en sus manos callosas. Sara observaba la procesión de ricos con ojos que habían aprendido a ver lo que otros no veían. Mientras el séquito de Alexander admiraba las superficies relucientes y la impresionante escala, su mirada entrenada captó algo que le heló la sangre de horror. Panel 7A, tercera fila desde abajo. Un solo cable, verde con una raya blanca, colgaba suelto de su punto de conexión. Para los ojos inexpertos era invisible, solo otro cable entre miles. Pero la formación en ingeniería de Sara le gritaba advertencias que los demás no podían oír. Esa conexión suelta transportaba 440 voltios de corriente alterna, con tanta humedad y superficies metálicas por todas partes. Cualquiera que tocara el componente equivocado completaría un circuito que le detendría el corazón al instante. Y Alexander Whitmore se dirigía directamente hacia él. Alexander se acercó al centro eléctrico con la confianza de un hombre acostumbrado a controlar su entorno. El ingeniero jefe, el doctor Klaus Mueller, señaló con orgullo la instalación. Señor, si examina el panel de distribución principal, podrá ver cómo hemos integrado los estándares de ingeniería alemanes con los requisitos de la red eléctrica local. Alexander asintió con la cabeza y extendió la mano hacia la superficie del panel. El cable suelto colgaba a 45 centímetros del lugar donde su palma iba a entrar en contacto. En el aire húmedo de Lagos, la electricidad buscaba el camino de menor resistencia, y la carne humana, especialmente cuando se llevaba joyas caras y se estaba de pie sobre hormigón húmedo, era un excelente conductor. «¡No toque ese cable!». La voz atravesó el ruido de la construcción como un trueno. Todas las cabezas se volvieron hacia la valla perimetral donde estaba Sara, con el brazo extendido en señal de advertencia y los ojos muy abiertos con desesperada urgencia. La reacción fue inmediata y brutal. «¡Seguridad!», gritó Alexander con voz quebrada como un latigazo, con el rostro contorsionado por el disgusto y la furia. «¡Alejen a esta criatura de mi obra inmediatamente!». El jefe de obra Rodríguez fue el primero en llegar hasta Sara, agarrándola del hombro con fuerza violenta. El hedor que desprendía su movimiento era insoportable. El olor corporal atrapado se liberaba en oleadas, haciendo que Rodríguez tuviera náuseas involuntarias. «Dios mío», dijo con arcadas, apartando la cabeza mientras mantenía su agarre. «¿Cuándo fue la última vez que viste agua? ¿Hace un año? 2 años. Por favor», jadeó Sara, tratando de señalar el panel eléctrico mientras Rodríguez le retorcía el brazo detrás de la espalda. «El cable verde con rayas blancas, el panel 7A, está suelto, se electrocutará». La expresión de Alexander pasó del disgusto a la ira fría. Su reloj de $180,000 reflejó la luz mientras hacía un gesto desdeñoso. «Esta cosa está claramente enferma mental. Mírenla, sucia, delirante, probablemente drogada. Seguridad, saquen a este animal antes de que contamine todo mi proyecto». El doctor Müller, el ingeniero alemán cuya precisión había construido centrales eléctricas en 3 continentes, dio un paso adelante con desdén clínico. «Señor, esta persona sin hogar sufre claramente de psicosis aguda. Las drogas callejeras pueden provocar alucinaciones elaboradas sobre los sistemas eléctricos». Probablemente escuchó a los trabajadores hablar y construyó este delirio. El agente de seguridad Cole apareció con guantes de látex, poniéndoselos con exagerado cuidado.
No voy a correr ningún riesgo con las enfermedades que puedas tener, anunció con voz que resonó por toda la obra. Los demás guardias le imitaron, tratando a Sarah como un peligro biológico. «No dejéis que toque nada», chilló la señora. Adebayo, la enlace del gobierno, alejándose de su posición cerca de los paneles eléctricos. «Mantenedlo alejado del equipo, los vehículos, todo». El miembro de la Junta Harrison sacó su iPhone y retransmitió el encuentro en directo. «Señoras y señores», anunció a sus seguidores en las redes sociales, «esto es lo que pasa cuando se intenta avanzar en Lagos. La basura de la ciudad intenta interferir en los negocios legítimos». Sarah luchó contra el agarre de los guardias de seguridad con voz desesperada. «Por favor, soy ingeniera eléctrica. Me gradué en la Universidad de Ibadan. Ese cable transporta 440 voltios. Si alguien toca el panel 7A, morirá al instante». Las risas de la multitud eran duras y burlonas. El ministro Okafor, cuya carrera política dependía del éxito de este proyecto, señaló a Sarah con abierto desprecio. «¿Ingeniera? ¿Esta basura dice ser ingeniera? Miradla, duerme bajo los puentes, mendiga por las obras, probablemente no haya tenido un pensamiento coherente en meses». El rostro de Alexander se ensombreció de rabia. Estaba retransmitiendo en directo para inversores internacionales, y esta mujer sin hogar estaba convirtiendo su momento de triunfo en un circo. «¿Quiere que me crea que usted», señaló a Sarah como si fuera una prueba en un juicio penal, «entiende de ingeniería eléctrica mejor que el doctor Mueller, un hombre con 40 años de experiencia? ¿Cree que debería confiar en la palabra de una vagabunda de la calle antes que en la precisión alemana?» El doctor Mueller asintió con aprobación. «Señor, esta persona sufre claramente delirios inducidos por sustancias. Las personas sin hogar suelen desarrollar fantasías grandiosas sobre sus vidas pasadas. Probablemente vio nuestro trabajo eléctrico y construyó una elaborada historia sobre su cualificación para opinar». Cuando Sarah intentó liberarse, el oficial Rodríguez perdió completamente la paciencia. Con un movimiento brutal, la giró y la estrelló de cara contra el muro de hormigón de la obra. El impacto le partió el labio y la sangre le corrió inmediatamente por la barbilla hasta manchar su abrigo, que ya estaba manchado. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos cuando su mejilla rozó el hormigón rugoso. Antes de que pudiera recuperarse, Cole le dio un rodillazo en la columna vertebral, sacándole todo el aire de los pulmones en un doloroso jadeo que resonó en toda la obra. Le retorcieron los brazos a la espalda con brutalidad experta. Los hombros le gritaban en sus cavidades mientras los tendones se estiraban más allá de lo confortable. Las esposas metálicas se le clavaban en las muñecas, apretadas lo suficiente como para cortarle la circulación. La bolsa de plástico de Sarah cayó y su escaso contenido se derramó sobre la grava de la obra. Un cepillo de dientes roto, un libro de ingeniería estropeado por el agua, una tarjeta de identificación de empleada descolorida de su antiguo trabajo, ahora pisoteada por unos caros zapatos de cuero italiano. «Deja de resistirte o te dispararé con la pistola eléctrica», advirtió Rodríguez, moviendo la mano hacia el arma que llevaba en el cinturón. La amenaza era real. Su dedo tocó la pistola eléctrica. Cole sacó el spray pimienta y lo sostuvo a pocos centímetros de la cara ensangrentada de Sarah. «Tú decides, amigo. Sal de aquí tranquilamente o te llevarán inconsciente». El inversor internacional Thompson, cuya empresa londinense había comprometido $200 millones para el proyecto, sacó su smartphone para documentar la escena. «Fascinante», le susurró a su colega. «Los negocios africanos vienen acompañados de personajes locales tan pintorescos. Esto dará mucho que hablar en Mayfair».
El ministro del gobierno, Okafor, consciente de que cualquier retraso podría costarle a su partido millones en contratos internacionales, dio un paso al frente con autoridad política. Quiten este desastre inmediatamente. No podemos permitir que la gente de la calle de Lagos interfiera en los proyectos de desarrollo internacional. Arrastraron a Sara hacia la salida del recinto, mientras ella intentaba encontrar apoyo para sus pies en la grava suelta, sin conseguirlo. Sus botas dejaron marcas negras en las pasarelas temporales, que más tarde un equipo limpiaría a presión durante 1 hora, murmurando maldiciones sobre la suciedad de los vagabundos que traen la mugre de la calle a las zonas de construcción limpias. La bolsa de plástico se arrastraba detrás de ellos, rasgándose más con cada tirón, dejando un rastro de toda la vida de Sara. Una foto doblada de su día de graduación, un diagrama de circuitos eléctricos que había dibujado en una servilleta, una carta de recomendación de su antiguo supervisor, todo esparcido como basura por el suelo. Los trabajadores lo pisaban sin mirar hacia abajo, porque eso era lo que veían, basura. No pruebas de experiencia, solo basura que se retiraba de donde no pertenecía. Cuando llegaron a la puerta perimetral, los hombros de Sara le dolían profundamente, un dolor que duraría días. Su labio partido seguía sangrando, mezclándose con las lágrimas de frustración. Ya se le estaban formando moretones donde los agentes la habían agarrado. Pero peor que el dolor físico era la humillación. Ser tratada como un objeto, desechada como basura, mientras las personas que antes respetaban su criterio como ingeniera, ahora filmaban su degradación para entretenerse. «No vuelvas nunca más», gruñó Rodríguez, empujándola a través de la puerta hacia la acera pública. «Esto es una obra profesional, no un refugio para personas sin hogar. Tu lugar está debajo del puente, donde no puedes contaminar proyectos limpios». La puerta se cerró detrás de ella con un ruido metálico definitivo. A través de la valla metálica, Sara pudo ver a Alexander acercándose de nuevo al cuadro eléctrico, con la mano aún extendida hacia la zona donde el cable suelto esperaba como una serpiente mecánica. «¡Por favor!», gritó a través de la valla, con la voz ronca de tanto gritar. «¡El cable verde! ¡El panel 7A! ¡Comprueba las conexiones!». Pero sus palabras se perdieron entre el ruido de la construcción y las risas desdeñosas de la multitud. Los guardias de seguridad se colocaron entre Sara y la valla, asegurándose de que no pudiera interferir más en las operaciones comerciales legítimas. El doctor Müller guió a Alexander hacia el panel de distribución principal, señalando con orgullo profesional la reluciente instalación. «Señor, como puede ver, todas las conexiones cumplen con los estándares industriales alemanes. Este panel distribuirá la energía a toda su red de telecomunicaciones». Alexander asintió con la cabeza y acercó su mano bien cuidada a la superficie metálica. El cable suelto colgaba a 35 centímetros de distancia, invisible para todos excepto para Sara, que presionó su rostro contra la valla metálica con horror e impotencia. El aire húmedo de Lagos crepitaba con potencial eléctrico. El sudor perlaba la frente de Alexander, humedad que aumentaría la conductividad de su cuerpo. Sus anillos de platino y su reloj de oro creaban múltiples puntos de contacto con el potencial de tierra. Un solo toque en la superficie equivocada y 440 voltios recorrerían su cuerpo, deteniendo su corazón en segundos. La mente ingeniera de Sara calculó la física con horrible precisión. A 440 voltios, la carne humana ofrecía aproximadamente 1000 ohmios de resistencia cuando estaba mojada. Eso significaba que 0,44 amperios de corriente fluirían por el cuerpo de Alexander, más de 4 veces la cantidad necesaria para provocar un paro cardíaco. La muerte sería instantánea. «Panel 7A»,
susurró desesperadamente, observando a través de la valla cómo la mano de Alexander se movía hacia su destino. Alguien tiene que verlo, alguien tiene que comprobar el panel 7A. Pero la multitud la había ignorado por completo. Solo veían a una mujer sin hogar, una cosa que había interrumpido su importante trabajo y que había sido debidamente retirada. Sus advertencias eran los desvaríos de una persona sin hogar, indignos de ser tenidos en cuenta por profesionales serios que gestionaban proyectos de miles de millones de dólares. Los dedos de Alexander estaban ahora a 30 centímetros del panel eléctrico. En cuestión de segundos, entraría en contacto con el metal que lo mataría al instante, mientras las personas que habían desperdiciado su salvación observaban con ignorante satisfacción. El cable verde con la raya blanca colgaba suelto, con suficiente electricidad como para alimentar un pequeño edificio o detener un corazón humano para siempre. La mano de Alexander se movió con firmeza hacia el panel, su Patek Philippe de platino reflejando el sol nigeriano, mientras la muerte le esperaba a 45 centímetros de distancia. La multitud de ministros, inversores e ingenieros observaba con satisfacción. La perturbación de la persona sin hogar se había gestionado de forma profesional y ahora se podían reanudar los negocios serios. A través de la valla metálica, Sara presionó su cara contra los eslabones con tanta fuerza que le quedaron marcas geométricas en la piel. «¡El cable!», gritó por última vez, con la voz quebrada por la desesperación. «¡Panel 7A! Por favor, que alguien mire». Pero sus palabras se disolvieron en la cacofonía de la construcción. El ruido de las hormigoneras, el estruendo de las vigas de acero, el rugido de los generadores diésel. El público adinerado ya había olvidado su existencia, centrado en el momento histórico en que Alexander iba a tocar la tecnología que transformaría las telecomunicaciones africanas. El doctor Müller sonrió con orgullo germánico mientras señalaba la instalación eléctrica. «Señor, cuando coloque su mano sobre este panel, estará entrando en contacto con el sistema de distribución de energía más avanzado de África Occidental. Esto representa la cúspide de...». Alexander presionó la palma de su mano contra la superficie metálica. Durante un instante no pasó nada. La multitud contuvo la respiración, con las cámaras listas para capturar el gesto simbólico que marcaría el inicio de una nueva era de independencia tecnológica africana. Entonces, el cable suelto se movió ligeramente con la brisa húmeda. El arco eléctrico saltó 45 centímetros a través del aire cargado de humedad, con un destello azul-blanco que quemó las retinas y un crack que sonó como si el mundo se partiera en dos. El cuerpo de Alexander se tensó cuando 440 voltios recorrieron su sistema nervioso, y su costoso traje echó humo donde los contactos metálicos tocaban la tela de seda. Su grito duró exactamente 1,2 segundos antes de que sus cuerdas vocales se paralizaran. El reloj de platino se convirtió en un conductor, canalizando la electricidad a través de su muñeca. Su anillo de boda, una creación de Harry Winston de $50,000, brillaba al rojo vivo contra su dedo. Cada pieza de metal que llevaba puesta se convirtió en parte del circuito mortal que estaba deteniendo su corazón. El doctor Müller se abalanzó hacia adelante y luego tropezó hacia atrás cuando arcos secundarios bailaron alrededor del panel. Mein Gott, la conexión principal, el sistema de puesta a tierra. Su mente de ingeniero finalmente vio lo que Sara había detectado de inmediato: el cable suelto que se le había pasado por alto en su inspección, el defecto fatal de su perfecta instalación. Alexander se desplomó sobre la grava, con el cuerpo convulsionando mientras la electricidad residual se disparaba a través de su sistema nervioso. La espuma salpicaba sus labios. Sus ojos se voltearon hasta que solo se veía el blanco.
El olor a carne quemada, mezclado con ozono, creó un hedor que hizo que varios ministros se alejaran tambaleando para vomitar detrás de las barreras de hormigón. El director de la obra, Rodríguez, agarró su radio y gritó pidiendo paramédicos, mientras que el miembro de la Junta, Harrison, retransmitía en directo la emergencia médica a sus seguidores en las redes sociales. Damas y caballeros, estamos presenciando un trágico accidente eléctrico. El señor Whitmore parece estar... Dios mío, respira. Que alguien compruebe si respira. El caos estalló como una presa que se rompe. Los ministros del gobierno sacaron sus teléfonos para llamar a los servicios de emergencia de Lagos. Los inversores internacionales se alejaron del cuadro eléctrico como si fuera radiactivo. El doctor Müller gritó palabrotas en alemán mientras examinaba frenéticamente las conexiones que debería haber inspeccionado con más cuidado. A través de la valla, Sara observó al hombre al que había intentado salvar, tendido inmóvil sobre la grava, con su traje de $4.000 roto y quemado, su imperio de $1.000 millones repentinamente sin líder. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, pero 8 minutos son una eternidad cuando el corazón de alguien se ha detenido. Las compresiones de la RCP le rompieron las costillas. Los desfibriladores aplicaban descarga tras descarga. Las inyecciones de adrenalina atravesaban la costosa tela y llegaban al músculo cardíaco, que había resultado dañado por el trauma eléctrico. El Rolls-Royce, que había traído a Alexander al lugar, esperaba ahora para llevar al hospital a un multimillonario vivo o a un cadáver en frío. «Tenemos pulso», anunció el paramédico jefe tras 14 minutos de reanimación. «Débil e irregular, pero está vivo. Tenemos que trasladarlo ahora mismo. Necesita cardiólogos y tratamiento en la unidad de quemados inmediatamente». Cargaron a Alexander en una camilla, con el cuerpo conectado a máquinas que emitían pitidos de alerta sobre el ritmo cardíaco, la presión arterial y la actividad neuronal. El hombre que había llegado al mando de un imperio de las telecomunicaciones se marchaba como una emergencia médica cuya supervivencia seguía siendo incierta. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad hacia el Hospital Universitario de Lagos, el doctor Müller se quedó mirando el panel 7A con la expresión de alguien cuya reputación profesional acababa de morir. El cable suelto colgaba como una acusación, con sus rayas verdes y blancas claramente visibles, ahora que alguien lo había buscado. «¿Cómo se nos pasó esto?», le susurró a su asistente. «¿Cómo es posible que nuestra inspección pasara por alto un fallo tan básico en la conexión a tierra?» El director de la obra, Rodríguez, ya estaba coordinando el control de daños, apagando todos los sistemas eléctricos, llamando a los abogados de la empresa, preparando declaraciones para las inevitables investigaciones. El proyecto de construcción, cuya finalización estaba prevista para dentro de 8 meses, se enfrentaría ahora a revisiones normativas, auditorías de seguridad y posiblemente cargos por negligencia criminal. Pero fuera de la valla, Sara seguía olvidada. Los mismos guardias que la habían maltratado por intentar evitar este desastre ahora discutían sobre el pago de horas extras por los informes del incidente que tendrían que presentar. Ninguno de ellos miró en su dirección. La mujer que había visto el defecto fatal seguía siendo invisible, seguía siendo ignorada, seguía siendo tratada como basura que había interferido brevemente en un asunto importante. 3 días después, Alexander Whitmore seguía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos cardíacos del Hospital Universitario de Lagos. Su corazón había vuelto a latir, pero las quemaduras eléctricas cubrían el 12% de su cuerpo. Los neurólogos no estaban seguros de si el trauma eléctrico había causado daños cerebrales permanentes.
El precio de las acciones de su imperio se había desplomado un 34%, ya que los inversores cuestionaban los planes de sucesión y los protocolos de seguridad del proyecto. El Dr. Müller había sido despedido y se enfrentaba a posibles cargos penales por no cumplir las normas alemanas de inspección de seguridad. El proyecto de construcción se suspendió indefinidamente a la espera de una investigación federal. 17 funcionarios públicos relacionados con los permisos de construcción estaban siendo investigados por corrupción y negligencia. La cobertura de los medios de comunicación locales se centró en el trágico accidente y el fallo de ingeniería, pero nunca mencionó a la mujer sin hogar que había intentado evitarlo. Las imágenes de seguridad de las advertencias de Sarah habían sido confiscadas por los abogados y selladas bajo protección judicial. Su voz, la única persona que había visto el peligro, seguía sin escucharse en los informes oficiales. El jueves por la mañana, Sarah se sentó bajo el Third Mainland Bridge, donde había vivido durante 3 años, leyendo un periódico que alguien había tirado. El titular decía: multimillonario lucha por su vida tras un accidente eléctrico. Debajo, una noticia más pequeña: ingeniero alemán acusado de negligencia criminal en un desastre en una obra. Los artículos citaban a expertos en seguridad, ingenieros eléctricos y funcionarios del gobierno sobre la necesidad de mejorar los protocolos de inspección. Ninguno de ellos mencionaba que una persona había visto el peligro e intentado advertir a todos, solo para ser golpeada, esposada y arrojada como basura por intentar salvar la vida de un hombre. Sarah dobló el periódico y lo guardó en su bolsa de plástico, junto a sus libros de ingeniería estropeados por el agua y la foto de su graduación, cuando los profesores la habían calificado de brillante y destinada a la grandeza. La ironía era total. Los mismos conocimientos que una vez le habían valido el respeto de todos, habían sido descartados como los desvaríos de una vagabunda con problemas mentales. Pero en algún lugar del Hospital Universitario de Lagos, el corazón de Alexander Whitmore latía gracias a su advertencia, aunque nadie lo supiera. Cuando la curación ocurre en silencio y los héroes permanecen invisibles, suscríbete si crees en los ángeles de la guarda que no llevan aureolas. Porque el despertar de Alexander demostraría que, a veces, la gratitud más poderosa comienza con una simple pregunta: ¿quién intentó salvarme? Los ojos de Alexander se abrieron lentamente el viernes por la tarde, con la vista borrosa y la garganta irritada por el respirador que lo había mantenido con vida durante 4 días. La habitación privada del hospital olía a antiséptico y a flores caras, enviadas por líderes mundiales, socios comerciales y celebridades que se habían enterado de su experiencia cercana a la muerte. Su primer pensamiento coherente fue de confusión. Recordó acercarse al cuadro eléctrico, recordó la orgullosa explicación del Dr. Müller, recordó su mano moviéndose hacia la superficie metálica. Todo lo que vino después fue oscuridad salpicada de dolorosos flashes de memoria, electricidad, gritos, el sabor del cobre y el ozono. El doctor Adeyemi, el cardiólogo más respetado de Lagos, sonrió con alivio profesional. Señor Whitmore, bienvenido de nuevo. Ha estado inconsciente durante 4 días. Ha sufrido un trauma eléctrico grave, pero su corazón es fuerte. Va a sobrevivir. La voz de Alexander salió en forma de susurro. ¿Qué ha pasado? Un fallo en la conexión a tierra del cuadro eléctrico. 440 voltios detuvieron su corazón durante casi 14 minutos. Los paramédicos lograron reanimarlo, pero estuvo muy cerca. 1 minuto o 2 más, y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Alexander cerró los ojos, tratando de recordar. La inspección, el doctor.
Müller dijo que todo estaba perfecto. Los estándares de ingeniería alemanes. La expresión del doctor Adeyemi se ensombreció. Señor Whitmore, hay algo que debe saber. Alguien intentó advertirle. Antes de que tocara ese panel, alguien gritó una advertencia sobre cables sueltos y peligro eléctrico. Alexander abrió los ojos de par en par. ¿Quién? Las imágenes de seguridad muestran que fue una mujer sin hogar. Gritaba advertencias sobre el panel 7A, sobre un cable suelto, sobre el peligro eléctrico. Pero el doctor Adeyemi dudó. Su equipo de seguridad la sacó del lugar. Consideraron su advertencia como los desvaríos de una persona con problemas mentales. Las palabras golpearon a Alexander como otra descarga eléctrica. Una mujer sin hogar. Alguien había intentado salvarle la vida y su propia gente la había echado. ¿Sabía lo del cable suelto? Según la investigación policial, identificó la ubicación exacta del fallo de conexión a tierra. Panel 7A, tercera fila desde abajo, cable verde con raya blanca. Ahí es precisamente donde había fallado la conexión fatal. Ella vio lo que su ingeniero alemán pasó por alto. Alexander luchó por incorporarse, pero su piel quemada protestó por el movimiento. «Encuéntrenla. Necesito encontrar a esa mujer inmediatamente». «Señor, no creo que sea prudente. Necesita descansar, recuperarse». La voz de Alexander transmitía la autoridad que había construido un imperio de las telecomunicaciones. Alguien me salvó la vida y fue brutalmente castigada por ello. Encuéntrenla, ahora mismo. La búsqueda duró 18 horas. El equipo de seguridad personal de Alexander, los mismos hombres que habían descartado las advertencias de Sarah como delirios, ahora peinaban los puentes, los edificios abandonados y los campamentos de personas sin hogar de Lagos con urgencia. No se les escapó la ironía. Buscaban desesperadamente a la mujer a la que habían golpeado y descartado por intentar evitar precisamente lo que había sucedido. Encontraron a Sarah bajo el Third Mainland Bridge el sábado por la noche, acurrucada cerca de una pequeña hoguera encendida en un bidón de aceite oxidado. Su rostro aún mostraba los moretones de la agresión de Rodríguez. Una sombra morada alrededor del ojo izquierdo, un corte en el labio que se estaba curando, donde se había partido contra la pared de hormigón. «Señora», dijo Rodríguez con torpeza, sin la autoridad que había mostrado en la obra, «el señor Whitmore quiere verla, la está buscando personalmente». Sarah miró al hombre que la había empujado contra una pared, que la había llamado animal y cosa. Su expresión no mostraba ira, solo resignación cansada. «¿Para arrestarme por allanamiento?» «No, señora. Quiere darle las gracias por la advertencia, por intentar salvarle la vida. El trayecto hasta el Hospital Universitario de Lagos fue surrealista». Sarah se sentó en la parte trasera de un Mercedes-Benz clase S, con su abrigo roto y su cabello sin lavar, contrastando fuertemente con los asientos de cuero que costaban más que los ingresos anuales de la mayoría de la gente. Rodríguez se sentó rígido en el asiento del copiloto, evitando el contacto visual en el espejo retrovisor. En el hospital, los miembros del personal miraban fijamente mientras los guardias de seguridad escoltaban a una mujer sin hogar por los pasillos de mármol hacia el ala VIP. Las enfermeras cuchicheaban entre ellas, preguntándose por qué el centro médico más exclusivo de Lagos permitía que una persona así se acercara a sus pacientes adinerados. Alexander estaba recostado en la cama cuando Sarah entró, con el torso envuelto en vendajes que cubrían quemaduras eléctricas y los brazos conectados a monitores que registraban cada latido de su corazón. De alguna manera, parecía más pequeño, humillado por la mortalidad de una forma que la riqueza no podía proteger. «Intentaste advertirme», dijo simplemente. Sarah asintió, todavía de pie cerca de la puerta, como si estuviera lista para huir. El cable estaba suelto. Cualquiera con formación en electricidad podría haberlo visto.
Pero tú fuiste la única que lo vio, y mi gente... La voz de Alexander se quebró ligeramente. Te hicieron daño por intentar salvarme la vida. Señor, entiendo por qué no le hicieron caso. Sé cómo soy, cómo huelo, lo que represento para gente como usted. La palabra de una mujer sin hogar contra la experiencia de la ingeniería alemana. Por supuesto que eligieron al ingeniero. Alexander estudió su rostro, la inteligencia de sus ojos, la precisión técnica de su lenguaje, la dignidad que conservaba a pesar de sus circunstancias. Tienes formación en ingeniería. Universidad de Ibadan, promoción de 2019. Ingeniería eléctrica, graduada magna cum laude. Trabajé para la Autoridad Eléctrica del Estado de Lagos hasta que el tratamiento contra el cáncer de mi madre arruinó a nuestra familia y lo perdí todo. La voz de Sara era pragmática, sin autocompasión. A veces la vida te despoja de todo, excepto de lo que sabes. Alexander se quedó en silencio durante un largo rato, asimilando la magnitud de lo que había ocurrido. Una ingeniera cualificada había intentado salvarle la vida y había sido descartada como enferma mental por su apariencia. Sus propios prejuicios, los prejuicios de su empresa, casi lo matan. ¿Cómo te llamas? Sarah Johnson. Sarah Johnson. Alexander lo repitió como una plegaria. Me salvaste la vida y yo te hice golpear por ello. Señor, no espero disculpas ni compensación. Solo espero que recuerde que la experiencia no siempre viene en los paquetes que esperamos. A veces el conocimiento lleva abrigos rotos y duerme bajo los puentes. Alexander se acercó a la mesita de noche y sacó su teléfono con las manos que aún temblaban por el trauma eléctrico. Doctor Adeyemi, necesito que la junta directiva venga aquí inmediatamente. Reunión de emergencia. Ahora. Miró a Sara. Señorita Johnson, ¿estaría dispuesta a quedarse aquí mientras hago algunas llamadas? Hay conversaciones que debo mantener, cosas que debo arreglar. Sara había vivido en las calles el tiempo suficiente como para reconocer cuando las personas poderosas hacían promesas que no tenían intención de cumplir. Pero algo en la voz de Alexander, tal vez la proximidad de la muerte que despoja de toda pretensión, la convenció de quedarse. La transformación fue rápida y total. El domingo por la mañana, Alexander convocó una reunión de emergencia de la Junta desde su cama de hospital. Con Sara presente, ahora vestida con ropa limpia, proporcionada por el personal del hospital, anunció cambios inmediatos en las políticas y la estructura de liderazgo de Apex Industries. El Dr. Muller fue despedido oficialmente y se enfrentó a cargos penales. El director de la obra, Rodríguez, fue degradado y asignado a un curso de sensibilidad. El proyecto de construcción se rediseñó con nuevos protocolos de seguridad que incluían aportaciones obligatorias desde diversas perspectivas de ingeniería. Pero el cambio más drástico fue personal. La señora Johnson anunció Alexander a los miembros de la Junta reunidos, varios de los cuales habían presenciado su brutal expulsión de la obra. Se incorporará a Apex Industries como consultora senior de ingeniería de seguridad, con plena autoridad para detener cualquier proyecto que plantee problemas de seguridad. El miembro de la Junta, Harrison, que había retransmitido en directo la agresión a Sara por entretenimiento, se movió incómodo. Señor, aunque apreciamos la contribución de la señora Johnson, tal vez deberíamos tener en cuenta su falta de experiencia profesional reciente. Su experiencia profesional reciente, interrumpió Alexander con la voz firme que le había permitido construir su imperio, incluye identificar correctamente un defecto fatal que los ingenieros alemanes pasaron por alto. Su criterio demostró ser superior al de expertos con 40 años de experiencia. No estoy pidiendo su aprobación. Les estoy informando de mi decisión. El salario ofrecido, 45 millones de nairas al año, era más de lo que Sara había ganado en los 5 años anteriores a quedarse sin hogar.
Solo con la prima por fichaje podría alquilar un apartamento, comprarse ropa profesional y recuperar la dignidad que las circunstancias le habían robado. Pero más que seguridad económica, Alexander le ofrecía algo muy valioso: reconocimiento. La experiencia técnica, que había sido descartada como delirios fantasiosos, ahora se reconocía como la visión salvadora que siempre había sido. Suscríbete si crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad para recuperar su dignidad. Dale a me gusta si alguna vez te han rechazado por tu aspecto o comenta a continuación. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo se ha pasado por alto la experiencia de alguien por su aspecto? Porque el viaje de Sara de invisible a indispensable acababa de empezar. 6 meses después, Sarah Johnson se encontraba en la reluciente sede de Apex Industries, vestida con un traje azul marino, a medida, y con una tableta de ingeniería en la que se mostraban los protocolos de seguridad que había diseñado. La transformación era completa. De mujer sin hogar descartada por estar mentalmente enferma, a profesional respetada cuyo criterio técnico podía detener proyectos de miles de millones de dólares. Su primera decisión importante había sido rediseñar los sistemas eléctricos de la obra en la que había intentado salvar la vida de Alexander. La nueva instalación incluía medidas de seguridad redundantes, detección automática de fallos e inspecciones obligatorias por parte de varios ingenieros independientes. El proyecto, ahora con 6 meses de retraso, sería la obra más segura de África Occidental. Pero la influencia de Sara se extendió más allá de las cuestiones técnicas. Alexander había implementado una formación en toda la empresa sobre los prejuicios inconscientes, exigiendo a todos los empleados que examinaran cómo la apariencia y las circunstancias podían nublar el juicio sobre la competencia. La formación incluía la historia de Sara, cómo el hecho de ignorar su advertencia casi le había costado la vida a un hombre y había enseñado a toda una empresa el peligro de las suposiciones. El refugio para personas sin hogar, en el que Sara ahora trabajaba como voluntaria los fines de semana, se había convertido en una fuente de reclutamiento para Apex Industries. Su experiencia había demostrado que la experiencia existía en lugares inesperados, y la empresa ahora buscaba activamente talento entre las poblaciones ignoradas. 3 antiguos sin techo habían sido contratados como consultores tras demostrar habilidades técnicas que el reclutamiento tradicional había pasado por alto. El Dr. Mueller, el ingeniero alemán cuya arrogancia casi mata a Alexander, cumplía una condena de 18 meses en la prisión federal de Lagos por negligencia criminal. Su caso se había convertido en un proceso judicial histórico que sentó un precedente legal según el cual las credenciales profesionales no excusan los fallos que ponen en peligro la vida humana. La comunidad de ingenieros de todo el mundo tomó nota. La experiencia requería tanto conocimientos como humildad. El director de la obra, Rodríguez, había experimentado una transformación completa. La formación obligatoria en sensibilidad se había convertido en una auténtica educación sobre la falta de hogar, la salud mental y los prejuicios sociales. Ahora dirigía los programas de divulgación comunitaria de Apex Industries, utilizando su historia como ejemplo aleccionador sobre las consecuencias de deshumanizar a las poblaciones vulnerables. En el aniversario del accidente de Alexander, él y Sara volvieron a la obra, que ahora estaba a punto de completarse como el Centro Tecnológico Apex. El cuadro eléctrico que casi le mata se conservaba tras un cristal como recordatorio permanente de la importancia de los protocolos de seguridad y las perspectivas diversas. ¿Sabes?, dijo Alexander, observando a los trabajadores de la construcción, entre los que ahora se encontraban varias personas que antes eran sin techo y que habían recibido formación a través de los nuevos programas de empleo de Apex.
Casi muero, porque no supe ver más allá de las apariencias. Mis prejuicios casi me cuestan todo. Sara sonrió, ajustándose su casco de ingeniera, hecho a medida con su nombre y su cargo. Consultora senior de ingeniería de seguridad. El casco era más que un equipo profesional. Era un símbolo de experiencia reconocida y valorada. A veces, respondió ella, tenemos que perderlo todo para comprender lo que realmente importa. La dignidad no tiene que ver con lo que posees, sino con quién eres por dentro. El conocimiento no desaparece solo porque cambien las circunstancias. El nuevo edificio se alzaba ante ellos, con sistemas eléctricos diseñados según las especificaciones de Sara y construido por personas que en su día habían sido descartadas por considerarlas inempleables. Cada protocolo de seguridad llevaba su impronta. Cada sistema redundante reflejaba su comprensión de que una buena ingeniería significaba prepararse para el fracaso. El teléfono de Alexander vibró con notificaciones. Las acciones de Apex Industries habían alcanzado su máximo histórico, impulsadas por la confianza de los inversores en el enfoque innovador de la empresa en materia de seguridad y prácticas de contratación inclusivas. La historia de cómo una mujer sin hogar había salvado la vida del director ejecutivo se había convertido en una poderosa narrativa de marca que atraía a clientes que valoraban a las empresas que reconocían el talento independientemente de su apariencia. Pero el momento más satisfactorio llegó durante la ceremonia de inauguración del edificio, cuando Sara se dirigió a una audiencia de dignatarios, ingenieros y líderes empresariales. Su discurso se retransmitió en directo por toda África, y lo vieron millones de personas que nunca habían considerado que pudiera existir experiencia entre la población sin hogar con la que se cruzaban a diario sin verla. Hace un año, comenzó, con su voz resonando claramente a través del avanzado sistema de sonido del auditorio. Yo era invisible. Mis conocimientos eran menospreciados por mi apariencia. Mi experiencia era rechazada porque la sociedad me había etiquetado como alguien sin valor. El público escuchaba en respetuoso silencio, consciente de que estaba escuchando a alguien que había vivido el rechazo y había salido fortalecido. Pero al conocimiento no le importa tu dirección. La experiencia no requiere ropa cara. La comprensión no desaparece porque las circunstancias te despojen de todo lo demás. A veces, las ideas más importantes provienen de personas que la sociedad ha olvidado. Hizo una pausa y miró a los rostros que tenía ante sí, entre los que se encontraban antiguos colegas que en su día respetaban su criterio, funcionarios del gobierno que habían desestimado sus advertencias e inversores internacionales que habían filmado su brutalización para entretenerse. Hoy no pido compasión ni caridad. Pido que se reconozca que la competencia existe en lugares inesperados, que la persona a la que ignoras podría ser la que te salve la vida, que la dignidad no viene determinada por la riqueza, sino por el contenido del carácter y la profundidad del conocimiento. La ovación duró 5 minutos. Pero lo más importante es que las palabras de Sara fueron grabadas, transcritas y distribuidas a escuelas de ingeniería de 3 continentes. Su historia se convirtió en lectura obligatoria en cursos sobre ética profesional, sesgos inconscientes y la responsabilidad social de la experiencia técnica. La mujer que antes era una vagabunda y que había sido golpeada por intentar salvar la vida de un multimillonario, ahora enseñaba a los futuros ingenieros que la sabiduría puede adoptar cualquier forma. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o cambiado tu forma de ver a las personas invisibles que te rodean, pulsa el botón de suscribirse para conocer más historias reales de héroes olvidados. Pulsa el botón de me gusta. Si crees que la experiencia puede venir en paquetes inesperados, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que todo el mundo merece ser escuchado.
Esto es lo que queremos saber. 1. ¿Habrías escuchado la advertencia de Sara a pesar de su apariencia? 2. ¿Alguna vez has ignorado a alguien que resultó tener razón? 3. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que tus prejuicios casi le cuestan la vida a alguien? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo? Indícanos tu ubicación. Nos encanta saber de nuestra familia global. Recuerda, la persona a la que ignoras hoy podría ser la que te salve la vida mañana. Mira más de cerca. Escucha más atentamente. Todo el mundo tiene valor. La experiencia no lleva uniforme, lleva experiencia.